El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a entrevistar al doctor Alex Curi Bumachar, a quien le damos la bienvenida. Muy bien, doctor Curi, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer y un honor saludarlo. Tanto usted como su colega, y agradecer esta gentil invitación que me han hecho partícipe para poder absorber las consultas y abordar los temas de coyuntura que consideren oportunos. Perfecto. Bueno, en principio quería empezar tocando el tema legal sobre la situación de usted. Usted ha tenido 5 años, estado encarcelado por un juicio que usted ha considerado que ha sido injusto. Eso seguramente debe estar ventilándose en algún lugar, porque usted dijo que iba a recurrir a todas las instancias necesarias con el fin de que no se mancille su apellido y que moralmente pues exista una reivindicación en torno a lo que ha significado estos 5 años preso. Cuéntenos, ¿tomó algunas acciones? ¿Qué es lo que se ha hecho en función de eso? Bueno, conforme lo que usted ha manifestado, nosotros hemos iniciado un conjunto de acciones legales para determinar la nulidad del proceso judicial. Es un proceso absolutamente írrito y de carácter ilegal, dado que establece condiciones de tipo penal que son absolutamente, digamos, inverosímiles, ¿no? O sea, que no tienen ningún fundamento de carácter jurídico. Nosotros siempre hemos dado la cara ante las instancias judiciales, hemos estado siempre prestos a colaborar con la justicia. Creemos de que nadie en el Perú puede estar por encima de la Constitución y de la ley, y que todos tenemos que contribuir para el esclarecimiento de cualquier asunto de interés público. Pero por otro lado, consideramos claramente que los abusos y la criminalización de la justicia, al igual que de la política, es un hecho absolutamente injustificado e inaceptable. Nuestro caso es un caso particularmente claro y sui generis. Nosotros nunca hemos sido, y eso quiero dejarlo muy en claro, enjuiciados o sentenciados por un caso considerado como de corrupción, sino por un hecho que está contemplado en el artículo 384 del Código Penal, que refiere al tema de colusión agravada. ¿Y qué es la colusión? La colusión no es corrupción. La colusión corresponde a un título de los delitos contra la administración pública, que refiere que cuando un funcionario público concerta con un privado para defraudar al Estado, comete ese tipo penal. Y en el caso particular mío se da una condición bastante clara. Cuando fui procesado, lo hice o lo hicieron en conjunto con otras 4 personas, 2 funcionarios públicos y con 2 privados, conforme lo que establece la ley. Al final del proceso se estableció que de los 5 que éramos procesados, 4 fueron declarados inocentes y se me condenó a mí en exclusiva, lo cual es un absurdo, porque si no hay con quién concertar, porque hay una conjunción o de repente colusión de voluntades, es absolutamente ilógico que se pueda establecer la responsabilidad solamente en el funcionario público. Como todos los demás van a ser inocentes y solamente el suscrito
determinarse una responsabilidad de carácter penal. Por tanto, es absolutamente ilegal, es irrito, no tiene ningún efecto jurídico, pero como usted muy bien ha señalado, jamás nos corrimos, siempre dimos la cara, fuimos al proceso, nos leyeron la sentencia, hemos cumplido 5 años de privación de la libertad y bueno, los resultados van a ser de que inexorablemente, por el habeas corpus que hemos interpuesto oportunamente ante el Poder Judicial y con una resolución ya preexistente del Tribunal Constitucional que señala las anomalías graves que se han dado en mi proceso, eh, en cualquier instancia, en cualquier momento, se va a predeterminar, obviamente, la nulidad de todo lo actuado y por tanto se va a restablecer claramente nuestra inocencia en un hecho que ha sido lamentablemente materia de una dilatación o de un manejo estrictamente político y que lamentamos evidentemente, ¿no? O sea que prácticamente lo que hubo fue una sentencia política basada Sí, claro. en un argumento legal, digamos así. No, Muchos en un enemigos, elemento que es no solamente falaz, sino absolutamente contrario a la esencia de lo que constituye un tipo penal. O sea, no puede haber una colusión de una sola persona. correcto, correcto, Eso, correcto. eso es parte de la doctrina del derecho internacional y particularmente del derecho penal. ¿Usted ha No recurrido existe a las ningún caso instancias en la historia internacionales, doctor Curi? similar a esto. ¿Ha ¿Perdón? recurrido a las instancias internacionales? No, porque tengo que agotar La previamente la vía. vía nacional. Ya. Ahora, y Exactamente. supongamos que salga a su favor, como de acuerdo a lo que nos está diciendo, parecería que va a ser así. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar con esos 5 años? Porque eso ya está consumado y consumido, como se dice. Sí, claro, es. Mire, usted lo sabe, don Alberto, la política tiene múltiples ingredientes y circunstancias que uno debe saber asumir, ¿no? Estamos preparados para todas las condiciones, para la muerte, para las condiciones de dificultad más extremas, incluyendo la prisión. Los 5 años son irrecuperables, eso ya Así no es. va a suceder. Lo que debemos entender es que estamos luchando por la reivindicación del buen nombre, estamos luchando por la demostración plena de que lamentablemente en el Perú hace muchísimos años la justicia, entre comillas, se utiliza o se instrumentaliza como un elemento fundamentalmente de carácter político. Y eso es un hecho lamentable, y no solo en mi caso, sino en otros más, en el cual al opositor político se le saca de carrera utilizando muy malas artes, utilizando falacias jurídicas, utilizando campañas obviamente de estigmatización para crear una figura en la cual dice, bueno, esta persona es corrupta, esta persona ha recibido algún tipo de dádiva o de dinero, cosa que en mi caso es absolutamente falso. Y quiero dejarlo muy en claro. Nunca jamás he sido sentenciado por corrupción, nunca jamás se ha determinado el uso de un solo centavo en el proyecto que fue materia de investigación por la Contraloría y luego por el Poder Judicial, pero las campañas mediáticas, las campañas de la oposición, la campaña de algunos medios que se prestan, obviamente, a la estigmatización de las personas, van justamente en esa línea de acción. Como decíamos, Goebbels lo dijo claramente durante el nazismo, miente, miente que algo queda. Y de eso se trata justamente, Volvemos. porque en última instancia se realiza un, creo yo, juicio mediático y obviamente con el acompañamiento de fiscales, procuradores y jueces al servicio de una ideología o de un pensamiento político, ¿no? Cambiando ya de tema y yéndonos a la parte ya política de la entrevista. En principio, vamos, empecemos por el Callao. ¿Curi vuelve al Callao?
a hacer política, me refiero a participar activamente, o cuál es su estrategia que va a seguir, porque con usted hay que hablar de estrategias, de, de su comportamiento político, digamos así. Bueno, nosotros nunca dejamos de estar en el Callao y de hacer política. Solamente cambiamos de escenario. Nos sacaron de la vía pública y del trabajo cotidiano al lado de la población y nos llevaron justamente a un periodo de ostracismo basado en una persecución política, pero acompañando también a un sector de la población, a un sector que en muchos casos no solamente son culpables de diferentes delitos, sino a muchísimos, a cientos o miles de peruanos que inocentes están poblando las cárceles de nuestro país, viendo la miseria y el dolor de muchos hogares, sufriendo obviamente la marginación y circunstancias penosas de un sistema penitenciario que es absolutamente infrahumano en el Perú y en las condiciones de vejación de las personas y también de muchísimas familias que van a acompañar a sus familiares y que son golpeadas por un sistema endémico y por un Estado que está de espaldas, no solamente en la administración de justicia, sino en la política penitenciaria. Pero ante su pregunta, yo lo que diría puntualmente es que estamos en este momento trabajando en un nuevo proyecto político. Me he incorporado a una agrupación cuya denominación es Somos Callao. Hemos recibido la invitación para ser precandidato para el gobierno regional del Callao y conforme al calendario electoral que se está planteando para los próximos meses, vamos a participar en las justas internas para lograr, esperemos que sea así, una participación activa en el proceso electoral tanto regional como local del año 2022. En particular, ¿usted va a participar en las elecciones del 22? Sí, claro, eso es lo que yo ¿A considero la región o a que la es provincia? en el caso particular mío, yo tengo un interés particular en el gobierno regional. Y esto en mérito a que considero que el tema de salud, educación y seguridad integral son los temas en los cuales puedo contribuir más eficazmente. La pregunta es la Creo que el siguiente. tema de salud es un elemento fundamental que tenemos que proyectar no solo al cortísimo plazo por los efectos pandémicos y de la pospandemia del COVID-19, sino de todo enlazado o diríamos trabajo que tenemos que impulsar en las políticas de salud para efectos de lograr un fortalecimiento en el nivel preventivo, a nivel del servicio primario de la salud pública en el primer puerto del país y de impulsar las importantes reformas en el ámbito educativo y de seguridad ciudadana en la que consideramos podemos contribuir eficazmente, ¿no? Bien, ya tocaremos el tema ya electoral municipal el próximo año, cuando empiecen ya a calentarse los motores para el gobierno municipal, el gobierno regional en todo el territorio nacional. Vamos a la esencia del problema político del país. ¿Cómo ve Alex Curi la situación política del país actualmente? Bueno, es un tema complejo, ¿no? En la medida que tenemos que, de alguna manera, apreciar las condiciones de precariedad no solo del gobierno, sino de las carencias que existen en la propia oposición, ¿no? Estamos en un entrampamiento político, en una situación sumamente delicada, dadas las carencias o falencias que tiene el propio Ejecutivo, producto de las luchas internas en la conformación de su propia naturaleza, ¿no? La dinámica que permanentemente podemos apreciar de un conflicto entre el partido que dio origen a la participación y presencia, al igual que triunfo del señor Castillo, al acceso al gobierno nacional, me refiero al partido Perú Libre, cuya concepción ideológica, básicamente en la ortodoxia marxista, es una visión de un marxismo-leninismo puro, ¿no? Es una concepción bastante ideológica
que tiene los antecedentes de un gobierno fallido en el ámbito no solo del gobierno regional de Junín, sino de un conjunto de, digamos, elementos partícipes de esa agrupación política que a través de sus voceros actualmente en el Parlamento Nacional tienen una concepción y una formación propia de la ortodoxia y de la dureza del pensamiento marxista en toda su esencia. Por el otro, tenemos los denominados caviares, ¿no? Una izquierda básicamente constructivista, una izquierda basada en un relativismo y en un manejo que se va acomodando en función a los intereses de la coyuntura. Una izquierda oportunista, digamos así. Sí, obviamente, ¿no? Y que es una izquierda que es recurrente y que ha estado presente en gran medida en los últimos gobiernos, con mayor incidencia desde el gobierno de Toledo, y que en los últimos años se viene acentuando justamente con la participación del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego con Vizcarra, luego con Sagasti y finalmente en el actual régimen. Todo hace presagiar que de la última situación de conflicto extremo con la oposición en el gobierno del presidente Castillo, que se ha vislumbrado en la crisis de la admisibilidad de la posible vacancia a su cargo, todo hace prever que antes de fin de año se daría un cambio de correlación de fuerzas y por tanto es altamente probable que el actual gabinete tenga cambios sustanciales y que la correlación o la lucha a la interna del gobierno va a ser profunda. Ahora, eso tiene, como es natural, una visualización o una confrontación con los artífices de la supuesta oposición en el Parlamento Nacional. Ha quedado muy claro que APP, que el Partido Acción Popular, al igual que otras fuerzas políticas como Somos Perú, están alineados en función a intereses, al igual que el Partido Podemos, y que le han dado el respiro coyuntural al actual régimen para que se mantenga en el gobierno. Vivimos una crisis permanente, tenemos ya 4 o 5 años de delicadas circunstancias de debilitamiento institucional, y esto es un hecho lamentable porque finalmente afecta a la economía popular, afecta al ciudadano de a pie. El tipo de cambio genera, más allá de los problemas para los exportadores peruanos, fundamentalmente condiciones de elevación grave del costo de vida para los sectores populares. Tenemos situaciones de falta de nuevos capitales que se inyecten a la economía formal. No hablo del problema ni del narcotráfico, ni del oro ilegal, ni de situaciones que están fuera del marco de la legalidad en el Perú, sino esencialmente de la inversión privada fundamentalmente centrada en inversiones formales que generen empleo, que generen ahorro, que generen un crecimiento del PBI, no como producto de un rebote natural pospandémico, sino esencialmente de un crecimiento sano, de una economía estable que tiene que avisorarse al más corto plazo en el país, ¿no? Doctor Alex Curi, usted está señalando verdaderamente un escenario, lo ha descrito muy bien, y no cree que está faltando liderazgo en todas las tiendas políticas, o sea, en todas, no hay una que se salve. Yo recuerdo su trayectoria, usted viene pues de las canteras de un partido social cristiano, el Partido Popular Cristiano, lo recuerdo en el Congreso con Curi Informa, o sea, con un Curi dinámico y aportando ahí en esos momentos en el Congreso de la República. Después en su actividad al frente de la Municipalidad del Callao y en la misma región, o sea, su trayectoria ha sido muy rica, vamos a señalarla, sin
decir pues que como en toda gestión hay marchas y contramarchas, pero yo creo que inclusive usted se perfilaba como uno de los cuadros políticos presidenciables. O sea, en un momento determinado se habló en el país, ¿no?, que usted ya casi estaba próximo a ser presidente de la República por la trayectoria y por el trabajo que usted realizó, ¿no? De esos cuadros políticos no hemos visto, o sea, me refiero en cuanto al trabajo y a las canteras del liderazgo, no he visto en otros partidos, ni en el APRA, ni en Acción Popular. Es decir, usted se perfilaba solo, corría, como se dice, solo en la cancha, hasta que le sacaron tarjeta roja por no participar en las elecciones de Lima. Y ahí parece que vinieron manos extrañas, fuerzas extrañas, un poder oculto que se lo trajo abajo. O sea, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, mire, la política es una carrera de resistencia más que una carrera de velocidad. Claro, usted Y tiene por tanto, mucha resistencia. demasiada. Pero eso es la vida política y hay que asumirla plenamente. Solamente le lanzan piedras al árbol que da fruto. Y no hablo solamente en primera persona, hablo de muchísimos líderes que en el ámbito político, en las diferentes siendas políticas e ideologías, se han dado a través de la historia. Por tanto, no es una victimización personal, sino es entender que lamentablemente en el Perú lo que se castiga es el éxito, ¿no? En el Perú lo que se persigue fundamentalmente es aquel que aporta, que colabora, que contribuye. Es la jauría que lamentablemente se lanza sobre cualquier persona que quiere contribuir para la mejora de su región, de su país, de su comunidad. Ahora, todos cometemos errores. Usted bien lo ha señalado, es propio de la naturaleza humana, pero bueno, hay que levantarse siempre, lo he hecho en varias oportunidades, y todo sigue avanzando y todo llegará en su momento. Lo que sí nos genera preocupación, y lo ha señalado con mucha propiedad, es la carencia de cuadros políticos estructurados, ¿no? De gente con una formación intelectual y con una formación política que conlleve a levantar el nivel del debate en el país. Que eso es lo que está faltando, eso es lo que está faltando, o sea, el liderazgo político, gente que saque al país de esta situación, o sea, gente capaz, lo que usted está señalando. Mire, cuando observamos con mucha preocupación no solamente la argumentación política e ideológica del gobierno, sino la realmente prácticamente inexistente consistencia de una supuesta oposición que solamente agrede verbalmente, que no genera ninguna propuesta, creo yo, viable para el país, que a través de las redes sociales lo único que se ve es encono, enfrentamiento, fragmentación, en una dialéctica desde el punto de vista de la dinámica política que solamente busca la destrucción del adversario. Nada se puede hacer. El otro día, permítame comentarlo, yo puse un tuit que fue de alguna manera de interés para algunos seguidores en las redes sociales, que cuando se da esta supuesta gran marcha convocada por uno de los líderes de los partidos de oposición, en la cual se hace uso de la palabra por parte de algunos de los múltiples oradores que, entre comillas, venían formulando pues una serie de diatribas, comentarios, opiniones, yo decía, caramba, ¿cuánto extrañamos al Cachorro Seoane? ¿Cuánto extrañamos a Luis Bedoya Reyes? ¿Cuánto extrañamos a Luis Alberto Sánchez? ¿Cuánto extrañamos a Javier Díaz Canseco? Verdaderos líderes, ¿no? A Breña Pantoja, a Alan García. O sea, es otra cosa. Lo que estamos viviendo hoy es una pauperización de la política, donde aquellos que, tanto en el gobierno como en la oposición, pues son de alguna manera parte del subsistema político. No tienen ninguna preparación académica, carecen de una, creo yo, estructura de pensamiento lógico
Y lo evidenciamos, mire usted, en las últimas declaraciones, por ejemplo, del señor Acuña, una cosa que es francamente ya que linda con lo anecdótico, ¿no? Si el señor va a festejar sus 30 años, atención al aniversario de su partido, cosa que saludamos y aplaudimos, él no puede salir luego de haber brindado con sus compañeros de partido a hacer declaraciones que solamente llevan hacia la formulación de comentarios, memes y situaciones a las cuales ha derivado la política en el país. O sea, ¿cómo extrañamos realmente a gente de izquierda, de centro, de derecha, liberales, socialcristianos, marxistas, trotskistas, ¿no? Yo la verdad me siento pasmado porque he tenido, al igual que ustedes, el honor de compartir no solamente curul parlamentario, sino trayectoria política con personalidades como Alaísa Grundy, como Ramírez del Villar, Pesos como pesados, el propio como diríamos. Antonín Espinosa Laña. O sea, estamos en otra realidad. Esta es una realidad del metaverso de Que parece Zuckerberg, ¿no? O ficticia, sea, parece ficticia. es realmente un meme lo que estamos viviendo en la política. Es penoso, es por la falta de lectura, es por la falta de formación, la falta de conocimiento, no solamente del propio pensamiento, sino del adversario, ¿no? Así es. Ahora se ponen a discutir entre quién es libertario, quién es liberal, quién es anarcoliberal, pero desconocen básicamente qué es el marxismo, qué es el marxismo ortodoxo, qué es la heterodoxia marxista. Entonces Así se es. ataca a la otra persona dentro de un enfoque ad hominem, o sea, se le ataca a la persona, no se ataca a las ideas ni a las propuestas. Y Doctor Curi, lamentablemente eso genera un lamentablemente problema en el también, país, ¿no? doctor Curi, lamentablemente también nos ganó la hora. De todas maneras, Perdón, mil disculpas. eh, queda ya el compromiso de tenerlo nuevamente ya seguramente acá en los estudios de Radio RCR con el propósito de difundir sus propuestas y cómo va también la parte legal, porque creo que el Callao está también a la expectativa de este tema. Muy agradecido por su participación en el programa. Muy amable a ambos por la oportunidad de poder, a través de Hora de Cambio, dirigirme a tantos miles de compatriotas. Muchísimas gracias por la oportunidad para poder difundir nuestros puntos de vista y felicitarlos por un programa que tiene una gran sintonía y obviamente que abordan con altura y con propiedad los temas de coyuntura que vive el país. Mi saludo y agradecimiento y quedo a su disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias y muy buenos días. Bien, gracias también por la entrevista. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.